Las montañas de Sinaloa han resonado durante mucho tiempo con susurros de traición, ecos de secretos oscuros y promesas rotas. Estos susurros no son nuevos, han existido desde tiempos inmemoriales. Son tan antiguos como el propio narcotráfico, una sombra que siempre ha acechado estas tierras. Pero recientemente, los susurros se han vuelto más fuertes, más insistentes, como un presagio de tormenta. Cuentan la historia de una alianza destrozada, una herencia envenenada y un conflicto que podría ahogar al cártel de Sinaloa en sangre y caos. Durante décadas, el cártel estuvo gobernado por dos poderosas figuras, Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, dos titanes del crimen. Compañeros en el crimen, su vínculo parecía inquebrantable, una alianza forjada en el fuego de la ilegalidad. Entonces, El Chapo fue capturado. El trono quedó vacío, y con él, la estabilidad del cártel. Y comenzó la lucha por el control, una batalla feroz y despiadada. Esta es la historia de esa lucha, una guerra interna que amenaza con destruir todo. Una historia de ambición, codicia y el poder corrosivo de la traición, donde nadie está a salvo. Es una historia que comienza con El Mayo Zambada, el último padrino, un hombre que enfrenta su destino. Ismael El Mayo Zambada era una clase diferente de narcotraficante. Era un fantasma, un susurro en el viento. A diferencia del extravagante El Chapo, El Mayo rehuía ser el centro de atención. Prefería las sombras, el poder silencioso que venía con ser invisible, inaudible. Nacido en la pobreza, El Mayo ascendió de rango con astucia y crueldad. Entendía el cálculo brutal del narcotráfico. La lealtad era una moneda, valiosa pero fácil de gastar. Sobrevivió donde otros cayeron, construyendo una reputación de astucia y un control inquebrantable del poder. Pero incluso el agarre más fuerte puede aflojarse, y con El Chapo fuera, los buitres comenzaron a circular. Los Chapitos. El apodo era un recordatorio constante de su linaje, los hijos de El Chapo, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo y Ovidio Guzmán López. Estos nombres resonaban en los pasillos del poder y el miedo. Eran jóvenes, ambiciosos y hambrientos de poder. Su juventud no era una barrera, sino una ventaja en el despiadado mundo del narcotráfico. Donde El Mayo prefería la discreción, ellos ansiaban ser el centro de atención, buscando siempre la luz de los reflectores. Su arrogancia era un cóctel peligroso mezclado con la crueldad de su padre. No conocían límites ni temían las consecuencias. Se veían a sí mismos como los herederos legítimos del trono de Sinaloa, destinados a gobernar con puño de hierro. Pero El Mayo, el viejo socio de su padre, se interponía en su camino. Un hombre astuto y experimentado que no cedería fácilmente. La tensión era palpable, una disputa a fuego lento esperando a estallar. Cada movimiento era observado, cada palabra medida. Su rivalidad no era solo por el poder, se trataba del legado, un legado que definía sus vidas y sus destinos. Se trataba de quién escribiría el próximo capítulo en la sangrienta historia del cártel. Un capítulo que sería recordado por generaciones. La captura de El Chapo en 2016 envió ondas de choque a través del cártel. Fue más que la pérdida de un líder. Fue un cambio sísmico en el equilibrio de poder. El Mayo, ahora el líder indiscutible, trató de mantener el control. Pero los Chapitos, envalentonados por la ausencia de su padre, se volvieron cada vez más desafiantes. Desafiaron la autoridad del Mayo, ignorando sus órdenes y forjando sus propias alianzas. El cártel, que alguna vez fue un frente unido, comenzó a fracturarse. La vieja guardia, leal a El Mayo, observaba con creciente inquietud cómo los jóvenes príncipes se volvían más audaces. Su ambición amenazaba con destrozar al cártel. Era solo cuestión de tiempo. Los Chapitos nunca iban a estar satisfechos con ser segundos después de El Mayo. Lo querían todo: el poder, el dinero, el legado. El agente que trabajó encubierto en Sinaloa durante años afirma haber presenciado de primera mano la creciente ruptura entre El Mayo y los Chapitos. Había frialdad en sus tratos, una falta de confianza que era palpable. Sabían que estaban jugando un juego peligroso, uno en el que solo uno de ellos podía ganar. Sus palabras me dan escalofríos. Es un claro recordatorio de lo que está en juego en este juego de poder de alto riesgo.
El conflicto entre el Mayo y los Chapitos no fue una guerra librada en campos de batalla abiertos. Fue una lucha clandestina, librada en las sombras con susurros y rumores. Las alianzas cambiaban como arenas del desierto. Las lealtades se compraban y se vendían con dinero ensangrentado. Cada bando hacía sus movimientos, cuidadosamente calculados para superar al otro. Los Chapitos utilizaron su extravagante brutalidad para ganarse a una nueva generación de sicarios, ávidos de acción y riquezas. El Mayo confió en su antigua red de contactos, sus décadas de experiencia en el traicionero mundo de la narcopolítica. Era un juego de ajedrez mortal, donde cada peón sacrificado, cada caballo jugado, los acercaba a un final sangriento. La traición cuando llegó fue rápida y brutal. Se dice que los Chapitos hicieron un trato con el diablo. Sellaron una alianza con los viejos enemigos de su padre, el cártel Jalisco Nueva Generación, una organización despiadada y ambiciosa hambrienta de una parte del pastel de Sinaloa. Fue una movida arriesgada, una apuesta peligrosa que podría haberles salido terriblemente mal. Pero los Chapitos estaban desesperados. Sabían que el tiempo se acababa, que el control del Mayo sobre el poder era demasiado fuerte para romperlo por medios convencionales. Necesitaban una carta de triunfo, un arma que les garantizara la victoria. Y esa arma era la traición. Sección 8. La caída de El Mayo. Los detalles de la captura de El Mayo permanecen envueltos en misterio, un enigma que ha dejado a muchos especulando. Algunos dicen que fue traicionado por sus propios hombres, su lealtad comprada con promesas de poder y riqueza. La traición, un veneno silencioso, se infiltró en su círculo más cercano. Otros susurran sobre una operación cuidadosamente planificada, orquestada por los Chapitos y sus nuevos aliados. Una estrategia meticulosa que tomó meses en ejecutarse. Lo cierto es que en ese fatídico día, el aparentemente intocable El Mayo, el hombre que había evadido la captura durante décadas, finalmente encontró a su rival. Su caída fue tan inesperada como inevitable. Fue traicionado por aquellos en quienes más confiaba. Su imperio se derrumbó a su alrededor como un castillo de naipes. La confianza, una vez rota, no pudo ser reparada. La noticia de su captura envió ondas de choque por todo el inframundo. Las calles se llenaron de rumores y susurros. La incredulidad se apoderó de todos. El último padrino había caído. Su reinado, que parecía eterno, llegó a un abrupto final, y el cártel de Sinaloa nunca volvería a ser el mismo. La era de El Mayo había terminado, dando paso a un nuevo capítulo en la historia del crimen organizado. Sección 9. Las secuelas. Un cártel dividido. Con El Mayo fuera, el cártel de Sinaloa cayó en el caos. Los Chapitos, su victoria asegurada a través de la traición, eran ahora los líderes indiscutibles. Pero su triunfo duró poco. El cártel, que alguna vez fue una fuerza unificada, ahora estaba fracturado, dividido por la sospecha y el sabor amargo de la traición. La vieja guardia, leal a El Mayo, se negó a aceptar el gobierno de los Chapitos. Estallaron tiroteos en las calles de Culiacán y otros bastiones del cártel. El cártel estaba en guerra consigo mismo, un monstruo de varias cabezas que se destrozaba desde adentro. Sección 10. El fantasma de la venganza. La traición a El Mayo ha ensombrecido al cártel de Sinaloa. Los susurros de venganza son cada vez más fuertes, resonando a través de las montañas y valles de esta tierra sin ley. Se dice que la vieja guardia, con su lealtad inquebrantable a El Mayo, está planeando su venganza, esperando el momento adecuado para contraatacar a los Chapitos y sus aliados. La posibilidad de un baño de sangre es muy real. El cártel es un polvorín, preparado para explotar. Y cuando lo haga, la violencia será diferente a todo lo que México haya visto jamás. Sección 11. El futuro del cártel de Sinaloa. ¿Un imperio en ruinas? El cártel de Sinaloa, que alguna vez fue una fuerza formidable en el tráfico mundial de drogas, ahora se encuentra al borde del colapso. La traición a El Mayo, el ascenso de los Chapitos y la consiguiente lucha por el poder han dejado al cártel debilitado y vulnerable. Queda por ver si los Chapitos pueden mantener su control sobre el poder. Son jóvenes, ambiciosos y despiadados, pero también son inexpertos,
Su liderazgo se basa en la traición y la sangre. El futuro del cártel de Sinaloa es incierto. Pero una cosa está clara: la traición a El Mayo ha cambiado el juego para siempre. La captura de El Mayo Zambada fue solo el primer acto en una historia que está lejos de terminar. ¿Lograrán los chapitos mantener el control o la traición será su perdición? Suscríbete para futuras actualizaciones y comparte tus teorías en los comentarios.